Imagen presenta Industria Activa con Salvador y Casbalceta. Comenzamos. Muy buenos días, querido auditorio. Bienvenidos a nuestro programa Industria Activa, este septiembre 18 del 2021. Ahora transmitiendo desde Grupo Imagen, muy bien recibido para variar, y mis compañeros, mi compañero Ricardo Pérez Berti desde la ciudad de Querétaro. Ricardo, ¿me escuchas? Claro que sí, amigo, fuerte y claro. Perfecto, muy bien. Pues, ¿qué te parece el tema del día de hoy, mi estimado Ricardo? Muy interesante. Sabes que previo aquí a que hagas la presentación comentábamos la importancia y la relevancia de muchas inquietudes que hay en la audiencia. Entonces yo creo que es un programa que se esperaba con mucho entusiasmo. Pero no lo has mencionado. Me extraño, ¿verdad? No, tú, claro, haces falta. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema de hoy es registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas. El conocido REPSE. como REPSE. Así es. No, pues ese es un tema que debemos estar al día con tantos cambios que hemos tenido en estos tiempos. Y entonces para esto pues tenemos a dos grandes invitados, ¿no? Tenemos al licenciado José Manuel Lucio Olvera, que es subprocurador de la Defensa del Trabajo Federal. Licenciado, bienvenido a nuestro programa. Gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Excelente. ¿Y nuestro invitado, Ricardo, lo puedes presentar? Claro que sí. Aquí está con nosotros ya un viejo conocido de la radio, licenciado Álvaro Jiménez. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias nuevamente por la invitación aquí a su programa y estamos siempre a la orden para lo que se requiera. Gracias. Pero también me extrañas allá en Querétaro, ¿verdad? Hace falta también, ¿cierto, Lick? Siempre eres una de las personas que más se añora aquí en la zona. No se crean, ya más serios, por favor. Licenciado José Manuel, podemos entrar ya en materia, pero sí nos gustaría que nos platicara un poquito más de usted, que se introdujera usted con nuestro auditorio, que se presentara, por favor. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es José Manuel Lucio Olvera, desde hace 13 años procurador auxiliar de la Defensa del Trabajo. Participo de manera activa en varias consultorías referente a la seguridad industrial y salud en el empleo, en el trabajo, y obviamente estudiando lo de esta reforma que entró en vigor el 1 de septiembre referente a la prohibición de la subcontratación y ahora el registro de personas especializadas, y desde el 2018 docente de la Universidad UNIVA, plantel Querétaro. Pues bienvenido a nuestro programa, licenciado, y de verdad estamos mucho de su asesoría porque sí se tiene en el medio muchos cuestionamientos y dudas, ¿no? Y en este caso, pues empecemos ya en materia. El REPSE, ¿para qué sirve y cuáles son sus beneficios? ¿Cuál es la razón del ser, licenciado? Perdón, ¿Me puede dar la situación el panorama en la reforma laboral? Yo puedo hablar de que no todo el personal que brinde un servicio especializado o una prestación de servicios, porque esa es una línea muy delgada que debemos de entender, no todo el que brinde un servicio es un servicio especializado o de una obra especializada, y no todo se tiene que registrar en el REPSE. ¿Qué es lo que tenemos que diferenciar de ahí? Una cosa es la prohibición de la subcontratación y otra cosa es la prestación de un servicio. Aquí la línea es muy delgada en cuestión una prestación de servicio civil o mercantil, y ya después a una subordinada, ¿no? Por esta prohibición del outsourcing. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué giro es al que les estoy brindando el servicio del personal o del tema especializado, y cuál es el objeto o las actividades esenciales que van a realizar?
y yo siempre he dicho, no todos los que brindan un servicio de seguridad privada o un servicio de intendencia o de mantenimiento son especializados. Es más bien una proveeduría de un servicio. Pero si hablamos ya de algo que requiera un tecnicismo, una especialidad o cierto grado de estudio académico, que sea personal empleado directamente en la estructura de la empresa, entonces sí tendríamos que estar registrados en el REPSE. Licenciado, me voy a enfocar un poquito más al sector, a nuestro sector, ¿no? En nuestro sector muchas veces nosotros vendemos maquinaria en el cual damos un mantenimiento, instalamos la maquinaria misma, damos capacitación y aparte maquinar otros dispositivos que involucran todo proceso industrial. En este caso, este personal que son técnicos o ingenieros de servicio que se van a dedicar a ese tipo de funciones, ¿se debe de hacer este registro? Desde mi punto de vista, y quiero voy a entrar un poquito en contradicción a lo que dice la Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo, para ella, de todas las personas que brindan un servicio, deben de estar registrados en el REPSE. Sin embargo, como bien menciona, cuando yo compro o vendo una maquinaria, tal vez adquiero el servicio de mantenimiento, de capacitación, pero no es un servicio constante. No es lo mismo que yo contrate un operador que sea el único que pueda manipular dentro de un horario, ¿sí? Y bajo una subordinación y contra una contraprestación de salario por parte del proveedor. Ahí sí tendría yo que estar registrado en el REPSE. No sé si fui claro en el ejemplo. Porque al fin y al cabo es como si llegaras, tú compraras una televisión, una pantalla, contratas quien te la instale y a lo mejor vas a contratar a alguien que te enseñe a manipular la televisión inteligente. Pero no vas a estar de plano o no va a estar de lleno en tu función día a día. No forma parte de tu estructura para que funcione tu empresa. Que ese es nuestro caso, licenciado, realmente, y ahorita muchas empresas se están curando en salud y realmente a todos no están haciendo una distinción en lo que está comentando para que se registre o no se registre. De hecho, ese es un problema y yo les podría decir, les vuelvo a decir, en mi punto de vista entra un poco en contradicción a lo que maneja la Secretaría del Trabajo. Porque esta reforma, en primera, debemos de entender por qué viene. Si viene una cuestión de una prohibición de la subcontratación del outsourcing, que ya estaba en el 2012, debemos de entender ahí, ellos lo que hacen es, el outsourcing ya tenía nombre y apellido, pero ahora estamos viendo que en una cuestión fiscal y en una cuestión de seguridad social, es un cáncer que va comiendo y mermando la salud económica de los trabajadores. Se llega a prohibir, pero lo único que se hace es cambiar el servicio o el nombre. Ya no es subcontratación, ahora es el registro de personas especializadas que brindan un servicio. Aquí es, y me ha tocado que me pregunten esto a nivel consultorías y a nivel directo en las secretarías. Oye, yo soy una empresa que se dedica no nada más a brindar a Walmart el servicio de seguridad privada. Le brindo a Chedraui, le brindo a Soriana. Y ahí, ¿cuál sería la diferencia? Y que a lo mejor eso es lo que mucha gente no ve. Chedraui, Walmart y Soriana se dedican a la compraventa de servicios de abarrotes. Nada que ver con una seguridad privada. Pero ¿qué tal si el gobierno concesiona o me contrata para un cuerpo de guardia y seguridad de algún funcionario o algún diplomático, el cual tiene que cumplir una jornada, tiene que estar acompañando al funcionario, pero su especialidad va a ser a lo mejor reacción, manejo de armas, ¿sí? Negociación, un manejo más agresivo. Ahí entonces yo ya estoy hablando de una especialización del servicio. Entonces en ese aspecto yo tendría que registrarme.
No sé si alcanzamos a dirimir esta pequeña diferencia entre los servicios y los servicios especializados. Sí, claro. En el caso que le está dando mi ejemplo de la maquinaria, para que quede claro, ¿sí debemos registrarnos o no? No, porque al fin y al cabo usted compra la maquinaria y únicamente usted va a contratar un servicio de mantenimiento. Alguien que puede ser esporádico, una vez al mes, una vez al año, cada 6 meses, pero no alguien que esté en una jornada, alguien que yo instruya y constituya diario en la maquinaria. Ahí ese es el meollo del asunto. Si mi servicio va a requerir una persona que esté presente todos los días como un trabajador, entonces sí se tiene que registrar en el REPSE. Sin embargo, hago la aclaración. El criterio de la Junta de la Secretaría es todo el personal que brinde un servicio y no sea fundamental o primordial en tu giro, se tiene que registrar. Entonces, ahí es lo que entra hasta una inconstitucionalidad en el registro o no, porque entonces me están coartando mi derecho a ejercer el artículo 5º constitucional, que es dedicarme al arte u oficio que mejor me acomode, siempre y cuando sea lícito. Correcto. Ahora, licenciado, en el sector privado sobre todo, y le comentaba a empresas del sector automotriz, y le estoy hablando de las ensambladoras o aquellas grandes proveedurías que surten a estas ensambladoras, pues están tomando parejo a todos sus proveedores, porque tienen una infinidad de proveedores. Estos no se quieren meter en problemas. Entonces nos dicen, ¿sabes qué, Salvador? Necesito que te registres. ¿Cuál sería el mecanismo, si es que la hay, para poder nosotros demostrar a nuestros clientes que no somos parte de, o que no debemos de registrarnos? ¿Hay alguna manera, la Secretaría de Trabajo puede dar un documento, un certificado? La Secretaría del Trabajo no emite algún certificado o una validación que diga que no estoy obligado a registrarme en el REPSE. Y por deducción, es decir, si yo hago el estudio de mi contrato de prestación de servicios y menciona que es compraventa y que es de mantenimiento, ¿sí? A lo mejor un mantenimiento periódico, ¿no? O que voy a hacerme cargo de una garantía, creo que eso se excluye. El problema aquí es el temor que han metido o el temor que tienen las empresas maquiladoras. Hablaba de la industria automotriz y obviamente aquí en Querétaro estamos hablando que es todo este recorrido del Bajío referente a la automotriz, y no nada más automotriz sino aeroespacial. Todos los proveedores de las grandes empresas dicen, es que tengo que estar en REPSE, y si no lo estoy, no facturo, y si no facturo, no tengo para pagar. Y les piden el de mantenimiento, el de vigilancia, al ingeniero que hace limpieza, al ingeniero que hace capacitación, pero nadie se pone a estudiar lo que pide la ley. Funciones primordiales o esenciales del giro. Y yo les decía, a ver, esto es un ejemplo y quiero tal vez contestar la pregunta con este ejemplo. Perdón, licenciado. No es lo mismo. Perdón, ya casi nos vamos a corte. ¿Qué le parece para no interrumpir el ejemplo? Regresando del corte, vemos su ejemplo y seguimos con estas dudas que tenemos, licenciado. ¿Sí? Claro que sí. Entonces, regresando, vamos a tomar este punto, y también Ricardo y Álvaro pues vayan preparando sus cuestionamientos, porque es interesante este tema y hay otras preguntas que me están llegando ahorita aquí a mi WhatsApp para poderlas solventar y sacar todas las dudas que tenemos. Claro que sí. De acuerdo. Con gusto, gracias. Imagen, poniendo a México en la misma sintonía. En un momento regresamos a Industria Activa.
Continuamos en Industria Activa. Ya estamos de regreso, querido auditorio, con nuestro tema registro de prestadores de servicios especializados u obras especializadas, mejor conocido como REPSE. Estábamos hablando con el licenciado José Manuel Lucio Olvera, subprocurador de la Defensa del Trabajo Federal. Licenciado, nos iba a comentar un ejemplo. Sí, claro. Aquí es muy, hablando de la industria, hablando del sector automotriz, no todos los que estén en línea de producción tienen que ser especializados. A lo mejor el operativo que se está rebabeando, ¿no? Las piezas que van al chasis o las piezas que se van al tablero o algo, no es especializado. Pero ¿qué tal el que lleve el control de calidad o el cumplimiento de las normas de impacto o de plástico para que no puedan ser tóxicos cuando se calienta bajo el sol? Eso sí es ya un punto especializado. Entonces ellos sí tendrían que estar registrados en el REPSE. Eso sí me permite a mí subcontratarlo, ¿no? Porque al fin y al cabo la contratación de un servicio especializado es: yo voy a subcontratar, voy a exteriorizar esa persona porque tiene una especialidad. ¿Cuál es el giro principal que yo tengo? Inyección de plástico y producir piezas de plástico automotriz para defensas, para faros, para motor, para tablero, para asientos. Pero al fin y al cabo cada uno tiene que cumplir un requisito específico de control de calidad. Entonces yo puedo subcontratar aquí al licenciado Álvaro, y él me va a decir: oye, yo estoy especializado porque tengo DC5, ¿sí? He emitido DC3 de la capacitación, ya estoy registrado en la Secretaría del Trabajo, y entonces tú ya me puedes subcontratar a mí porque tengo el REPSE. Oye, pero ¿qué tal el que hace el embalaje de los envíos? Pues el que tiene que estar especializado no es el que hace el embalaje, no es el que llena las piezas en la caja, pone el plástico, los emplaya, pero sí es especializado tal vez el encargado del área de embarques, ¿sí? Porque entonces tiene que ver todo lo que son los aranceles, los impuestos, la norma del empaquetado, si va vía terrestre, marítima, aérea, y eso ya es la especialización. Pero si me pongo a checar, ninguno de los dos forman parte principal de mi objeto social. Uh-huh. Algo que voy a ir adelantando es: las personas que ya puedan distinguir si son especializadas o no. Estas actividades especializadas deben de coincidir en lo que está plasmado en el objeto social en la escritura pública, lo que está dado de alta en el Seguro Social y lo que está dado de alta en Hacienda, para que yo pueda tener esa sincronía y me puedan registrar y no me rechacen la información. Ese es el ejemplo que quería dar. Entiendo. Licenciado, ahorita les presto el micrófono a Ricardo y a Álvaro, pero... No, tranquilo. Ahorita adelante. Ahorita estamos hablando, nos estamos enfocando en personas morales. ¿Cuál es la situación con las personas físicas con actividad que dan, por ejemplo, el mismo rubro, mantenimientos programados o esporádicos? ¿También se debe aplicar el REPSE como personas físicas? Yo coincido que no debe de estar aplicado. ¿Por qué? Porque ellos cuando dan un mantenimiento, tal vez si ellos... Voy a ejemplificar, y perdón que sea el abogado ejemplos, pero creo que es la mejor manera en la cual se puede abrir el panorama a nuestro público, a nuestra audiencia. Yo puedo tener un contrato, por mencionar alguna maquiladora, ¿no? Para una empresa que se dedica a electrodomésticos, ¿sí? Ok, ¿cuál va a ser tu función? Oye, me vas a dar mantenimiento a las inyecciones de plástico, ¿no? A las máquinas en las cuales hacen las tinas para lavadora, los cajones para refrigerador, ¿sí? Pero tú ya me contrataste a mí para dar ese servicio. Yo, prestador de servicio, tal vez yo sí pueda contratar a algún especialista dedicada 100%
a la inyección de plástico, el distinto densidad que debe de tener el plástico, porque la resistencia en una tina de lavadora es distinta a un cajón de verduras en un refrigerador, o en la cuestión de los microondas, ¿no? La parte que cubre el núcleo que emite las ondas, eso tiene que estar de cierta forma especializado. Entonces ahí sí cabe que este tercero que va a brindar el servicio me contrate, y a su vez yo a esta empresa de electrodomésticos lo pueda realizar, pero yo, proveedor, tengo que contratar y estar en el REPSE para poder contratar a ellos. ¿Por qué? Porque el técnico o el ingeniero que me va a brindar el servicio sí es especializado. Yo a ti nada más te voy a brindar una póliza de mantenimiento, nada más. Eso es lo que no tiene que estar registrado, y ha causado un temor enorme para las empresas. Despidos, rescisiones de contratos porque no tengo el REPSE, pero nadie nos ponemos a estudiar que realmente es una actividad esencial o primordial con el objeto social que estoy yo en mi escritura y la que estoy ejerciendo. Entiendo. Gracias, licenciado. Ahora sí, Ricardo, Álvaro, les presto un ratito el micrófono. Oye, no, es que fíjate que sí, la esencia de todo esto es realmente identificar bien el concepto de REPSE, porque leía ayer algo en relación a esto, y ahorita, por ejemplo, hay mucho problema, inclusive para darse de alta, de registrarse, no han podido. Y eso, licenciado, yo creo que tú, Álvaro, has de tener mucha gente que se te acerca, que te pide asesorías, porque no saben para dónde moverse o qué dejar de hacer o no. Es correcto. De hecho, hay una problemática impresionante, como bien lo comenta el licenciado, que ya habíamos hecho referencia en el programa anterior en el que tocamos el tema, porque precisamente todas las empresas grandes, todas esas empresas que se dedican a subcontratar todos los servicios, literalmente todos los servicios, sean o no, como bien dice el licenciado, especializados, han adoptado la política que hemos estado sufriendo además en todas las empresas que se me han acercado de: no me interesa si tu objeto social es especializado, no me interesa si tú prestas un servicio que yo no pueda prestar, no me interesa absolutamente nada, tú te tienes que registrar. Y si no te registras, automáticamente te rescindo el contrato de prestación de servicio. Wow. El gran problema es, primero, que no sabemos y no entendemos que cuando una persona se pretende registrar, debe contestar una serie de cuestionamientos que, si resultaran negativos, no puede ser registrado aunque quisieras hacerlo. Está bloqueado. De entrada. ¿Qué tipo de cuestionamientos? Pones a disposición el total del tiempo de tus trabajadores, de entrada, lo que ya la propia disposición normativa establece. De otra manera, otra de las situaciones es cuáles son los grados de especialización y cuáles son los documentos que acreditan tu especialización. Que si no los tenemos y si no los manejamos porque no son necesarios para poder ejercer el servicio, automáticamente no eres candidato para registrarte. El gran problema, más allá de las empresas, es la propia Secretaría, que da señales contradictorias. Nosotros nos vamos a la página donde se trata el total de los requisitos y de las llamadas preguntas frecuentes respecto del REPSE, y te dicen que solamente aquellas personas que prestan un servicio especializado o un servicio especializado son aquellas que tienen que registrarse. Te vas a la consulta directa con la Secretaría y la Secretaría te dice: no sé, tú regístrate, literalmente. Sí. Esa es la respuesta que hemos recibido en múltiples consultas, ¿eh? Fíjate. Y no te lo dicen de manera clara y específica. Te dicen: mira, estos son los requisitos. Y te dan una serie de cuestiones. Sí. Perdón, adelante, Álvaro. Sí, y te dan una serie de cuestiones que al final tú terminas diciendo: bueno, pues es que me está diciendo que me registre aunque no lo tenga que hacer. Y desafortunadamente el tema, perdón, Salvador, nada más para concluir, el tema nada más es el temor que tienen las empresas grandes, precisamente, de que caiga una revisión de la Secretaría donde ni siquiera ellos saben qué es lo que van a registrar. Digo, perdóname, licenciado, no, sé que estoy dando ahí patadas al pesebre. Sí, nada más me estaba haciendo así, ya. Pero desafortunadamente ese es el gran problema, ¿no? Entonces es lo que hemos estado soportando en muchas ocasiones, ¿no, Salvador? Sí, Álvaro, y de hecho voy a comentar algo muy relacionado con lo que estás diciendo. En el sector y la propia empresa por la que trabajo nos estuvimos estudiando, tú lo estuve viendo contigo, Álvaro, con mi despacho de contadores, cómo argumentar el no registrarnos al REPSE.
Sí, ya efectuamos nuestro documento, lo redactamos, lo empezamos a mostrar a nuestros clientes y estaban aceptando, estaban accediendo, pero salió unos comentarios en la Ley Federal del Trabajo, donde decía que toda aquel persona o trabajador trabaje dentro de las instalaciones del cliente, ya se debe considerar como un REPSE. ¿Qué opina sobre esto, licenciado? Ahí nos mata todos los argumentos anteriores. A ver, aquí debemos de aclarar. ¿Me puedes volver a repetir lo que dices? Todo trabajador que esté dentro de las instalaciones. Pero ese trabajador externo debe de cumplir ciertos requisitos, cumplir una jornada, tener una subordinación y tener una retribución. Aunque no la pague el cliente, la pague el prestador de servicios especializados. Pero si yo voy, y volvemos a lo mismo, voy de nuevo y doy una capacitación de 1 hora, ¿no? Cada 2 meses, no tengo que estar registrado. O si doy mantenimiento, supervisión de que las máquinas estén en buen funcionamiento, no es de que sea especializado. Ese es el punto medular. Si yo voy a poner un agente que esté dentro de tus instalaciones, las 8 jornadas que marca la ley diurna, va a estar una supervisión por parte de una persona que tú capacites o una persona que tú instruyas, entonces sí ya es un REPSE. ¿Por qué? Porque estoy subcontratando. Aquí debemos de entender que el origen de la reforma viene mal. Ese es todo el inicio de esta problemática. La subcontratación ya estaba regulada en el 2012. Sí. ¿Era perfeccionable la reforma del 2012? Sí. No era llegar a avasallar, a borrar, ¿no? Aquí lo que hicieron es de que por un capricho, ¿no? Se hace la reforma. Entra en vigor el 1 de agosto. Luego sale el senador Monreal y dice, he cabildeado y va a hacer una prórroga al 1 de septiembre. Pero fue una prórroga platicada y cabildeada porque ni la propia, sí. Coincido con el licenciado Salvador, no porque nosotros, Álvaro. Licenciados, perdón que los interrumpa, ya nos vamos a corte. Regresando, seguimos con estos comentarios, licenciado. En un momento regresamos a Industria Activa. Industria Activa. Estamos de regreso, querido auditorio, con el tema REPSE, con muy buenas respuestas de nuestros invitados para irnos sacando de estas dudas que tenemos del día a día, pero que sin embargo tenemos que estar al corriente. Licenciado, perdón por la interrupción, pero créame que no es por mí, es por la computadora. Entonces, ese es por sistema. Aquí no tengo nada que ver. Sí. Hablábamos, y retomando un poco lo que platicábamos, la propia Secretaría no sabía qué es lo que iba a hacer. Si yo hago un poco de historia o remembranza histórica, el registro de agencias de colocación ya existía. Sí, ¿no? ¿Y por cierto. qué se hizo en su momento? Porque entonces las agencias de colocación cobraban un porcentaje del salario que yo del trabajador que coloqué. ¿Cómo lo dieron la regulación? Regístrate. Porque entonces ya habiendo una autoridad administrativa, una autoridad inspectora, yo te puedo multar. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Cuando yo llegue a una inspección, que de hecho es algo que se venía haciendo, es, aunque sean de condiciones generales de trabajo, aunque sea de capacitación y adiestramiento, yo te puedo decir que me exhibas si tienes personal subcontratado o no.
Lo tienes, dame tu contrato de prestación de servicios, dame tu constancia de afiliación, dame tu constancia de pago de obligaciones obrero-patronales. Sí. Y es lo que ellos trataron de evitar ahorita. O sea, y tenemos un ejemplo muy claro, Mary Kay, los cosméticos, ellos se ampararon y no están obligados a sus proveedores sean registrados en el REPSE. Entonces podemos ver que es una tentativa a la libertad de trabajo y también una tentativa a la estabilidad social, porque eso me va a provocar al final del día, si yo despido trabajadores o si yo rescindo contratos de prestación de servicios, gente que se va a ir a la economía informal. Claro. Ese es el verdadero repercusión que va a tener esta reforma. No si estoy registrado o no. Nadie nos hemos puesto, y me sumo, a ver el aspecto socioeconómico que está generando esta reforma. Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo más fácil para los proveedores de servicio? ¿Quieres que esté registrado en el REPSE? Me registro aunque no me aplique. Y es lo que está haciendo la Secretaría. Todo lo que sea exteriorizado, prestación de servicios, regístrate. Sí. ¿Y con qué finalidad? ¿Cómo lo vas a fiscalizar? Si hay un número de inspectores reducidos y les tienes aunado la validación de contratos colectivos para el 1 de octubre del 2022, ya debe de estar esta reforma. Aparte le pides un número de inspecciones de seguridad e higiene, más otras de capacitación y adiestramiento, más las quejas que se hayan sumado, más la aplicación de la norma de factores psicosociales. ¿En qué momento va a revisar el REPSE? Ahora, licenciado, está mencionando, ¿hay amparos ya en contra de? Sí, salió publicado Mary Kay, esta empresa de cosméticos, ganó el amparo para la suspensión de la aplicación del registro. Y yo muchas veces lo comenté, es que esto es violatorio, es inconstitucional, porque me estás limitando. Mejor dime qué normas fiscales debo de cumplir para que no haya un decremento del salario del trabajador, para que tenga una seguridad social en cuanto se pensione con un salario real, evitar las dobles nóminas, ¿no? Sí. Como mencionaba en corte el licenciado Álvaro. Creo que se ha distorsionado el objeto de la reforma. Así es. Y se ha malentendido, se ha, perdón la expresión, abaratado. Correcto. Ricardo, ¿quieres comentar algo? Sí, no, definitivamente, lo comentamos fuera del aire. Esencialmente es eso, amigo, que se quiso darle solución a una cuestión, en este caso fiscal, pero se han afectado otras cuestiones que venían funcionando bien. Había que apretar por un lado, pero no en ambos. Se está complicando la situación y también lo comentábamos con el licenciado Álvaro. Álvaro. Es correcto. Aquí el meollo del asunto, le decía aquí a los compañeros, es que se tergiversó una legislación que ya existía para tratar de tapar otro socavón que no se ha podido remediar del todo, que es el socavón fiscal precisamente, ¿no? La falta de cumplimentación, no de legislación, de cumplimentación de las leyes fiscales, ha devenido en la afectación ya no del trabajador, sino ahora de las fuentes de trabajo. Exacto. Desafortunadamente, en el momento en el que esta legislación empieza a ser tan agresiva, las fuentes de trabajo y los empresarios o los pequeños emprendedores empiezan a tener problemas para poder cumplir. Y cuando tienen problemas para poder cumplir, dicen, y literalmente me lo han comentado varios de los clientes y personas que se han acercado conmigo, es, licenciado, si voy a tener que pagar todas esas cantidades por registrarme, por una multa, por una situación, mejor me voy a trabajar, como bien dijo el licenciado Lucio, pues a vender a la calle tacos, ¿no? Literalmente ellos no pagan, y cuando pagan pues más ligero que cualquier otra obligación generalmente. Yo tengo, mis colegas y su servidor, tenemos un punto que nos preocupa en el REPSE. Al final de cuentas, si habría que hacerlo, como hoy lo mencionamos, pues me registro, ¿no? Para evitar cualquier situación o cualquier riesgo o seguir mi relación comercial con mis clientes, etcétera, etcétera. Es darle más trabajo a los licenciados, ¿verdad, Álvaro? Darle más trabajo Ay, que lo digas.
a los despachos contables, etcétera. Pero hay un punto, licenciado José Manuel, que me preocupa, que es el donde a la gente que yo mando a trabajar debo enseñar mi nómina, lo que le pago a mi gente. Eso me preocupa a mí porque puede haber efectos que empiecen a negociar mis tarifas, que empiecen a ofrecerle trabajo, que a lo mejor les digan, dedícate tú solo y te voy a pagar por fuera. ¿Qué opina sobre este requisito, licenciado? Realmente debemos de mencionar que hay ya una legislación para datos susceptibles en posesión de personas particulares. Bajo ese argumento, todo lo que yo plasme en un contrato de prestación de servicios o en un contrato de prestación especializado, hay una confidencialidad y que debe de estar resguardado. ¿Quién es la autoridad responsable de vigilarlo? El Instituto de Acceso a la Información y Datos Personales. Sin embargo, la realidad es de que, oye, si tu proveedor que te va a mandar a ti me cobra 20,000, pues yo te doy 15 a ti y inicias tu negocio. Es correcto. Y eso es un problema. Sí. Realmente ese es un problema que está generando. ¿Por qué? Porque entonces, pues yo te pago a ti y yo te puedo contratar a ti, ¿no? Mira, no estás dado de alta, a lo mejor manejamos un concepto distinto, te pago la factura, asesoría, ¿no? Consultoría, y no hay problema, evitamos el REPSE. Lo que debemos de ver es, registro o no, mientras yo mande a alguien a tus instalaciones y cumpla una jornada, siempre vas a tener una responsabilidad solidaria en un juicio, en una contingencia laboral. Sí. Eso no lo vamos a quitar. Y es algo que siempre se les hizo notar cuando hubo la reforma del 2012, cuando hubo la reforma del 2019. El apretar al outsourcing, desaparecerlo, no es la solución. Mejor cambia tu forma de fiscalización. Que todos puedan tener la misma garantía del trabajo. Y eso no nada más en una cuestión industrial. Déjame decirte que para los ingenieros de ambiente o ambientales es también una situación. Oye, ¿cuánto te paga tu patrono? Pues 14,000 pesos. Oye, te pago 10,000 pesos por fuera. Pero entonces ya agarré en un parque industrial a 3, 4 empresas que les voy a dar una consultoría y empiezo yo a crear mi servicio. Brincándome el REPSE, la subcontratación, la fiscalización. Eso es lo que están provocando. En lugar de hacer una formalización de la relación laboral, están orillando a una no ilegalidad, a una informalidad. Irregularidad, una informalidad. Esa es la palabra correcta, una informalidad en la relación laboral. Y nuevamente fuga de capital, ¿no? Sí. Y generación de empleos, y reducción de empresas, y reducción de inversiones, y otros efectos colaterales que se pueden venir. Ahora, licenciado, Exacto. me rindo, voy al REPSE y me registro. Pero ¿hay manera de evitar ese requisito? Llámese un amparo, por ejemplo, excluyendo ese requisito. Yo siempre he dicho, tú no me puedes obligar a algo que no lo cumplo. O sea, si yo no tipifico todos los requisitos que me marca, pues obviamente aquí estamos hablando de que me puedo amparar de manera inmediata cuando fue publicado y entró en vigor el 1 de septiembre, sí, en términos de una ley autoaplicativa, es decir, que su sola publicación me está afectando, o cuando venga la primera acto administrativo por la STPS. A partir de ahí tengo 15 días para ampararme. Y obvio que se pueden amparar. Sin embargo, el amparo les da miedo a los proveedores, Sí. le da miedo a los que contratan. Sí. Porque entonces es una persona conflictiva. Entonces, si no le pago, me va a demandar. Y si le rescindo el contrato, me voy a ver en tribunales. Es una cuestión de ideología realmente del mexicano. O sea, el mexicano no tiene todavía esa mentalidad de defender sus cosas, de defender su derecho.
Y ahorita, por medio del licenciado, juicio de perdón, amparo. ahorita, licenciado, porque ya nos vamos a corte, sí me gustaría tocar un poquito más el amparo, las consecuencias que puede haber. Yo lo he platicado con el licenciado Álvaro, ¿qué pasa si me amparo? Pues hasta el punto de haber represalias de ciertas autoridades, en el sentido que quieres evitar algo de esto, ¿no? Y también aquellas penalidades que podemos tener con el no reps. Regresamos al siguiente. En un momento regresamos a Industria Activa. Continuamos en Industria Activa. Ya estamos de regreso, querido auditorio, con el tema REPSE. Licenciado, estábamos hablando de los amparos. ¿Qué represalias puede haber? Sobre todo las autoridades. Yo creo que en lugar de manejar qué represalias puede haber por parte de las autoridades, yo creo cuáles son los efectos que debe de tener un amparo, ¿no? Empecemos con la ideología de ahí. ¿Qué es lo que voy a lograr con un amparo? Una suspensión de aplicación. Y esa aplicación, ¿qué va a decir? Que va a salvaguardar mis derechos hasta antes de la aplicación de la reforma del 1 de septiembre, o la entrada en vigor el 1 de septiembre. Y te pongo un ejemplo rápido. Hablando de lo que tú mencionabas, aquí en Querétaro en el 2017 se modificó el reglamento de estacionamientos, en el cual en lugar de 30 minutos de gratuidad o de cortesía, subía a 2 horas. Se ampararon varios estacionamientos, pero el problema que hubo con la autoridad municipal es, ok, te amparaste. Y el juzgado de distrito mencionó que dieras 1 hora de gratuidad. Pero ¿sabes qué? Ahora ya te llegó Profeco porque no está tu boleto convalidado, ¿no? Uh-huh. Porque le pides un sello o un ticket para validar la hora de gratuidad. Pero ya te llegó Secretaría de Movilidad porque no cumples con el dictamen técnico, ¿no? Oye, ya te llegó licencias porque tu factibilidad de uso de suelo no es el correcto. Entonces, empiezas una presión psicológica. Es por lo menos lo que sucedió en este medio. ¿Qué va a pasar aquí? Si tú te amparas y hay una suspensión, tienen que notificar a la Secretaría del Trabajo esa suspensión, pero la Secretaría del Trabajo tiene una facultad de poder tener una comunicación ante Hacienda, Infonavit y Seguro Social. Y debemos de entender que el Seguro Social es una pequeña hacienda porque tiene autonomía fiscal. Y si ellos, durante el agravio la vista que le da la Secretaría del Trabajo, habla de un mal pago de aportaciones o de una doble nómina, entonces te va a caer una inspección y te va a revisar 5 años atrás. Esa es la cuestión que tenemos que hacer. Pero si es una empresa que tiene todo regulado, porque yo siempre les he dicho, así como la Ley Federal de Trabajo es protectora del trabajador, también tiene los elementos y las herramientas para que un patrón se defienda. Si tu patrón tienes a tus trabajadores bajo la norma que establece la prima de siniestralidad en el ramo que es, no debes de tener ningún problema. Si tienes prestaciones que integran o no el salario base de cotización, tú lo tienes que acreditar con la cédula de determinación. Entonces yo creo que aquí, ¿cuál es el factor? Pues que nos vamos a agarrar a patadas con Sansón. Pues sí. Esa es la situación. Ya no te quitas el dolor de cabeza. Aunque estés al 100, no te vas a quitar el dolor de cabeza de una auditoría por parte de las respectivas autoridades. Pero tenemos un ejemplo. Está Mariquey. Y asumió el riesgo. Que es mejor el beneficio que obtuvo que el perjuicio que le está ocasionando esto. Sí. Si una empresa, transnacional lo obtuvo, ¿por qué alguien de una empresa de proveeduría, de un servicio especializado, no puede ampararse? Sí, claro. ¿Usted lo recomendaría? ¿Lo recomienda? Te voy a hablar como persona, sí. como abogado.
ya no como funcionario. Lo entiendo. Porque entonces le estoy pegando a mi jefe, ¿no? Está pateando el pesebre. Estoy pateando el pesebre, como vulgarmente se dice. Yo me ampararía. Correcto. Yo me Ahora, ampararía. licenciado, nos quedan 10 minutos. Ya hemos platicado de las inquietudes que se tiene, el cual se aplica o no al REPSE, pero para mí yo creo que en nuestro sector todavía seguimos con la duda, y a ver si lo puede concluir de cierta manera, para uno que es ingeniero, en términos de licenciatura a veces se nos complica. ¿Cómo podemos realmente justificar que no aplicamos al REPSE cuando así es? O sea, ¿con quién nos apoyamos? ¿Con qué autoridad o bajo qué sistema? Mira, lamentablemente la Secretaría del Trabajo no puede ser juez y parte, que aunque sus funciones dentro de la ley orgánica y el reglamento de la Secretaría del Trabajo, es una de las funciones que tiene es orientar y asesorar tanto a trabajadores como a patrones. Trabajadores por medio de la Procuraduría, e igual que a sindicatos y sus beneficiarios, ¿sí? Pero la inspección en el trabajo, la Dirección de Inspección, tiene una de sus funciones es asesorar y orientar para el cumplimiento de las normas. Entonces, bajo ese argumento, antes de entrar en vigor la reforma, tuvieron que asesorar, capacitar a los inspectores y a los encargados o a los directores en oficinas centrales y en foráneos. ¿Qué es lo que yo puedo decirte? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Siempre una contratación de prestaciones de servicios especializada o no, mercantil o no, siempre se estipula que el prestador tiene los elementos propios y suficientes y necesarios para contratarse. En ese sentido, si yo tengo a mi personal, tengo mi maquinaria, ¿sí? Tengo a mis ingenieros, tengo todo el instrumento para brindar el mantenimiento a tus máquinas, es una contratación mercantil o civil. Pero si yo me contrato contigo y tú me vas a brindar los instrumentos para brindar el mantenimiento o verificar las herramientas o verificar el control de calidad, entonces sí ya hay una subcontratación y entonces estaría obligado a un REPSE. ¿Cuál es mi documento esencial? El contrato de prestación de servicios. Ese es el que te va a respaldar a ti. Entiendo. Sí, gracias, Lig. Ricardo, Álvaro, ¿comentarios? Álvaro, por favor. Gracias. Pues únicamente hacer la observación obvia, ¿no? Que al final del día, lejos de que se solventen muchas dudas, se generan más, porque cuando uno se va enterando, uno se va informando respecto de esto, pues siguen surgiendo más interrogantes, más cuestionamientos. Y es claro que van a seguir naciendo dadas las actividades y dadas, desde luego, los siguientes pasos que va a emitir la Secretaría, que ahora es precisamente verificar el cumplimiento de la normatividad en los términos que hemos venido platicando, pero más allá, porque el propio sistema de registro ha tenido serias deficiencias, ¿no? ¿Cuáles son las principales? Pues registrar precisamente a personas que no deberían registrarse. O sea, ya más allá de que intenten o no el registro, el concedérselos, ¿no? De entrada. Así es. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la lentitud con la que se ha podido obtener algunos registros. Álvaro. Que si bien es cierto, establece... Sí. Perdón que te interrumpa, pero aquí me salió una duda. Aquellas empresas que no aplican y se aplican, ¿hay consecuencias? Y la siguiente pregunta es, me lo está preguntando el auditorio, ¿me puedo registrar al REPSE y después me puedo salir? No. No, ya quedas ahí, ¿no? ¿Ya quedó ahí? Ya es un registro. Ya queda un registro ahí. Aquí no hay, perdón, Sí, ya te quité la sí, palabra. adelante. Perdón, Álvaro. Es un registro, es un padrón de empresas de servicios especializados. Va a quedar ahí para la historia. No te puedes quitar. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la consecuencia de registrarte o no? La consecuencia es de que cuando llegue una auditoría a tu cliente, tú tengas muy bien documentado tu prestación de servicios profesionales. ¿Sí? ¿Para qué? Para que lo puedas deslindar de la responsabilidad del REPSE.
Pero volvemos a lo mismo, si yo trato o pienso que mando gente y va a estar las 24 horas bajo un contrato de prestación de servicios o de suministro, pues volvemos a una subcontratación. Y la responsabilidad solidaria va a estar ahí siempre latente. Entonces, por eso concluía mi intervención hace rato, el contrato de prestación de servicios es el que me va a amparar ante una inspección del trabajo para proteger y sacar en santa paz a mi cliente de esa inspección laboral. Muy bien, licenciado. Licenciado, nos quedan 2 minutos para terminar el programa. ¿Quiere dar los últimos comentarios o conclusiones, recomendaciones? Pues yo recomiendo que realmente se pongan a estudiar y verifiquen el objeto social y lo que materialmente están haciendo, y si aplica para el REPSE, que empiecen unificando sus actividades en el Seguro Social, en Hacienda, para que puedan obtener el REPSE. ¿Qué otro registro le quiero dar a entender? No basta nada más en el REPSE. Acuérdense que tienen que darse de alta en una uniclase ante el Seguro Social y dar una alta en el Infonavit. Entonces, no nada más termina con el REPSE en el seguro, en la STPS. Hay camino todavía que cumplir. ¿Sí? Y es que muchas empresas están cambiando su objeto social, precisamente para evitar eso. ¿Y qué vamos a hacer? Una simulación de una relación laboral que al final y al cabo va a haber una repercusión jurídica. Correcto. Eso es lo que tiene esta reforma. Entiendo. Que no checaron el impacto Muy económico que iba a tener. Pues, licenciado, muchísimas gracias, de verdad, nos ha asesorado muy bien. Ricardo, Álvaro, gracias por su tiempo, por acompañarnos. Saludos de la Ciudad de México y nos vemos en el siguiente programa. Excelente fin de semana. Gracias. Buen fin de semana, saludos al auditorio. Imagen. Imagen presentó Industria Activa con Salvador y Casbalceta. Gracias por su compañía.